pues ¿por qué no? También yo tenía la necesidad, de alguna manera, de devolverle al tenis lo que el tenis me había dado a mí. Nada, fui a presentar el proyecto, empecé a explicar lo que era mi idea, que quería que fuera el torneo, y no acabé la reunión. A los 20 minutos me dijeron: para, José, no sigas. Y yo pensé, al final el nivel de servicios son los mismos que un Mutua, que un Godó. La gran diferencia es que todo 100% tiene que ser accesible. Japón, Australia, Estados Unidos y Francia, ¿vale? Y que el año que viene va a haber un quinto. Ya, ojo, te adelanto. Dar la oportunidad a los niños con discapacidad a tener una actividad extraescolar, que no la tienen. En 2025 todavía no, un niño con una discapacidad no tiene las mismas oportunidades de hacer simplemente deporte por pasarlo bien. Si te apasiona el Sports Business, no puedes perderte nuestra newsletter. Cada semana entrevistas, tendencias, novedades y claves imperdibles de la industria del deporte. Suscríbete gratis en club343.com o en el enlace de la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el capítulo de hoy. Bueno, José, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Muy bien, Xavi. Gracias por invitarnos. El placer es nuestro. Hoy vienes como director de torneo del Tram Barcelona Open, un torneo de tenis en silla de ruedas que se hace aquí en Barcelona. Pero creo que para entender este momento, ¿no? Hay que entender quién es José, ¿no? Quién es José Coronado y de dónde viene, porque creo que tu mundo no es el tenis ni mucho menos, ¿no? No. La historia de José Coronado es una historia Larga. Pero sí, yo vengo del mundo del motor, ¿no? Me encantan las motos y siempre han sido mi pasión, y tuve la suerte de colaborar en una de las principales revistas de aquí de España. Y bueno, pues un día en una de esas pruebas que estaba realizando, pues tuve una caída tonta, mala suerte, pero bueno, en esa caída pues me rompí la espalda y tuve una lesión medular que hace que yo me tenga que desplazar cada día en silla de ruedas. Entonces, ¿qué tiene que ver el tenis en todo esto? Pues bueno, dentro de mi proceso hospitalario, yo estuve 11 meses en un hospital, pues rehabilitándome, recuperándome. Allí entré en contacto por primera vez con el tenis. Nunca había cogido una raqueta antes en mi vida, y bueno, pues a veces las personas tenemos talentos ocultos. Hay que descubrirlos, ¿no? Sí, hay que descubrirlos, y bueno, se me daba bien y la verdad es que me encantó. Y bueno, y empecé a competir, primero a nivel nacional y luego a nivel internacional, ¿no? Y a partir de ahí fue mi contacto con el tenis en silla de ruedas. Porque, ¿qué supuso para ti el dejar de hacer lo que en ese momento te encantaba, que era, ¿no? Probador de motos, trabajar para la revista? ¿Qué supuso para ti ese cambio radical, ¿no? De cambio de vida y cambio de sector, hablando de lo estrictamente laboral Sí. y... Bueno, al final es un proceso natural, ¿no? Al principio, evidentemente y lógicamente, es impactante. Yo recuerdo tener mono físico de no poder coger una moto y ir a ver a una carrera de motos y, ostras, y notarme ahí taquicardia. Pero sí que es cierto que cuando probé el tenis en silla de ruedas, me gustó tanto, lo encontré tan apasionante. El tenis es un deporte ya complejo, técnico, se le añadía la dificultad de la silla de ruedas. Era un deporte individual, que a mí me gustan los deportes individuales. Entonces, bueno, al final es naturalizar. Yo conseguí con las motos sueños de juventud, de poder probar las motos, las que quería. Entonces consideré que era una etapa ya pasada en mi vida, y la verdad es que el tenis me ayudó mucho, y sobre todo a nivel psicológico al principio, a nivel rehabilitador, fue una herramienta súper importante y súper potente. Y bueno, y naturalmente fui desplazando las motos en el uso. Sigo siendo un aficionado a las motos totalmente, pero ahora lo vivo con mucha más naturalidad. Y a raíz del accidente no se abrió ninguna oportunidad para seguir vinculado al mundo de las motos antes de pasar ¿no? al tenis. Bueno, al principio sí que recuerdo haber realizado alguna entrevista, por ejemplo, a Isidra Esteva, Vale. Que somos de la quinta de accidente. Él tuvo 6 meses de accidente después que yo, y yo seguía colaborando con la revista, y bueno, le hice una entrevista, pues hablando de su situación, de los accidentes, del mundo del motor y los accidentes. Pero al final yo básicamente lo que hacía era
era subirme en una moto y probar. Luego los compañeros pues escribían, hacían los artículos, entonces realmente no había cabida, ¿no? a esa situación. Sí que hay pilotos que han retomado su vida, como el propio Isidre Esteva, que está corriendo el Dakar en coche, pero bueno, la verdad es que en mi caso ya me estuvo bien así. Y el tenis en silla de ruedas, ¿vino porque era parte de la rehabilitación o vino como algo que probaste en esas circunstancias? ¿Cómo fue el primer contacto? Cuando estaba en el hospital, 1 hora al día se dedicaba a hacer deporte. En el Institut Koopman, que es un centro de rehabilitación de lesionados medulares, que está en Badalona. Vale. Aquí, cada día de la semana, 1 hora se dedicaba a hacer deportes y venían diferentes técnicos de diferentes federaciones. Vale. En el caso de la Federación Catalana, venía un técnico y te enseñaba a jugar a tenis y probar el tenis. Yo, como me apuntaba a todo lo que era deporte, lo probaba todo, ahí fue, o sea, sí que fue parte de la rehabilitación, pero no una parte de la rehabilitación buscada por mí, de decir, ostras, no, el tenis es perfecto para mi rehabilitación, no. Era una actividad deportiva más. Lo que sí que es cierto que yo recuerdo que el primer día que probé, el técnico me dijo, tú ya habías jugado a tenis, ¿no? Y yo, no. Me dice, ostras, pues se te da bien. Y yo, ostras, pues parece que sí, ¿no? Y la verdad es que me enganchó rápido. Fue como un flechazo, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Enamoramiento a primera vista. Me imagino. Y claro, ahí en qué... ¿Cómo deriva eso a dónde estás ahora, ¿no? Porque estamos hablando de la rehabilitación, de estar hospitalizado. Hasta dónde has llegado ahora, todo este proceso ha ido escalando muy, bueno, no sé si rápido, pero Bueno. o sea, dando pasos hacia adelante muy consolidados, ¿no? Bueno, el primer proceso fue que cuando yo salí del hospital empecé a entrenar en la Federación Catalana de Tenis, Vale. con una idea de pasármelo bien, de hacer deporte, de estar en contacto con gente como yo, con más experiencia que yo a nivel de la lesión, y a mí eso me iba bien porque me servía, me fijaba, preguntaba, hasta que un día llegaron los campeonatos de España de tenis en silla de ruedas a Barcelona, a Cornellá, y le dije a mi pareja, que yo en aquel momento no tenía todavía el carnet de coche adaptado, ostras, quiero ir a ver los campeonatos, a ver cómo se compite, y cuando lo vi, o sea, aluciné. O sea, cómo movían la silla, cómo pegaban a la bola. Y dije, ostras, yo quiero esto, yo quiero intentar hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí empecé a competir. Primero empecé a competir a nivel nacional y después a nivel internacional, ¿no? Y bueno, ahí la vida de un deportista que te voy a contar. Entrenar duro, objetivos. Primero a nivel nacional, pues yo quería ir creciendo a nivel de ranking. Complicado porque el tenis en silla de ruedas es de los pocos deportes paralímpicos que no tienen categorías. Es decir, que todos competimos contra todos, independientemente del nivel de la lesión. Yo tengo una lesión a nivel del pecho, es decir, que no tengo abdominales. Eso hace que evidentemente yo pierda mi equilibrio. Yo puedo competir contra un jugador que tiene todos los abdominales, incluso con jugadores amputados, ¿vale? Que todos se juegan en silla de ruedas, evidentemente, pero por ejemplo un jugador amputado pues tiene fuerza en todo su cuerpo, excepto en la extremidad o en el trozo de extremidad que le falta, ¿no? Entonces ahí es complejo. A pesar de eso, yo que soy un motivado, no, claro, me imagino que tienes que... entrené a tope, conseguí llegar a estar entre los 10 mejores jugadores de España. Sobre todo, que es lo que más orgulloso me siento, durante 12 temporadas seguidas, estar en el top 10 nacional. Y luego a nivel internacional, pues bueno, pues empecé a competir, llegué a estar ahí en el top 100 mundial, pero ahí son palabras mayores. ¿Y hasta cuándo duró o sigues en activo, por decirlo así? ¿Sigues compitiendo? No me he retirado. ¿No te has retirado? Oficialmente no, Vale. no me he retirado. Sí que es cierto que ahora llevo 9 meses sin competir, una lesión en el brazo complicada, trabajo que ahora ya hablaremos, de que me ocupa muchísimas horas. Entonces, de momento, sigo compitiendo, quiero volver a competir. La retirada está cerca simplemente por edad, pero no me quiero retirar lesionado. Entonces, cuando pase esta edición del Trans Barcelona Open, me pongo a intentar acabar de recuperar el brazo, y al menos una temporadita o dos quiero hacer. Perfecto. Bueno, ya te llamaré porque creo que estamos en el mismo Sí. punto de carrera deportiva, así que ya nos apoyaremos uno al otro. En cuanto al torneo, ¿dónde aparece aquí la parte, ¿no?, de la Fundación Cruyff y del propio Johan Cruyff? Porque creo que
fue un poco la persona, ¿no? Si no me equivoco, la que, bueno, te ayudó a que todo esto pudiera suceder. ¿Cómo fue esta relación con Johan? Bueno, la verdad es que es un punto de inflexión en mi vida. O sea, gracias a Johan, en la parte del torneo, todo nació gracias a él. Yo cuando estaba empezando a competir a nivel internacional, estaba buscando ayudas. Y a través de un amigo, oye, me dijo, oye, José, hay un torneo de pádel solidario en Coibató de la Fundación Cruyff. Dice, ¿por qué no vas y hablas con Johan? Y ¿qué dices, no? Iré a hablar yo con Don Johan Cruyff, diciendo? que me estás contando, ¿no? No, pero yo tengo un amigo que igual te lo puede presentar y bueno, y fuimos allí y sí, él vino, estaba comiendo, recuerdo, paró de comer, vino, le dije que estaba buscando ayuda. Aluciné, porque me empezó a hablar de tenis en silla de ruedas, conocía jugadoras holandesas, increíble, o sea, increíble, y me dijo, oye, pues mira, yo te voy a ayudar a través de mi fundación, pero con una condición, que tú nos ayudes también a nosotros, ayudar a los niños con discapacidad a través del deporte adaptado. Me pareció una idea genial, ahí me pongo en contacto con su fundación y bueno, ellos me echan una mano a mí a nivel deportivo y yo colaboro con ellos organizando actividades deportivas para niños y niñas con discapacidad. ¿Vale? Y entonces llega un punto que la directora de la fundación, Patti Roura, me propuso, me dijo, oye José, ¿a ti te gustaría estudiar? Pregunta de estudiar. La edad que tengo. Ahora a estas alturas no estudia cuando tocaba. Sí. No voy a estudiar ahora. Y me dijo, mira, Universo Cruyff tiene el Johan Cruyff Institute, que es un centro de estudios que nació con la idea de dar una salida profesional a los deportistas, que luego se ha ido ampliando a todo el mundo, pero cada año damos una beca para un deportista con discapacidad para estudiar un máster en gestión deportiva. Dice, ¿te gustaría? Pues igual te podemos proponer como uno de los becados. Y bueno, me pareció una buena idea y ahí estudié ese máster en gestión. Y para seguir con la parte de la Fundación Cruyff, ahora mismo tu rol en la fundación sigue siendo el mismo que era ese entonces, al principio que empezaste a colaborar con ellos. No, yo cuando colaboré con ellos colaboraba más en un sentido de embajador, ¿no? Vale, sí. De alguna manera. Siempre seré embajador de Fundación Cruyff, pero actualmente el Tram Barcelona Open es un evento de Fundación Cruyff, del que yo soy director y que me ocupa pues prácticamente todo el año. Aparte de eso, tenemos un proyecto de tenis, de escuelas de tenis para niños con discapacidad, que yo dirijo y que tenemos como embajador a Alex Curretja, y tenemos diferentes escuelas por Cataluña donde damos la oportunidad a los niños y niñas con discapacidad de practicar deporte y de probar el tenis. Y bueno, también les he hecho una mano a nivel de búsqueda de patrocinios y... O sea que se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado de un mero embajador a varias tareas. A varios proyectos donde yo les doy apoyo y donde colaboramos. Y ahora ya entrando en ese máster, ¿no? de gestión deportiva, que es ahí donde nace el Tram Barcelona Open, ¿no? Ahí nace, sí. Como trabajo final, o sea, al final el máster tenía yo que presentar un trabajo final, no sabía qué hacer. Digo, ostras, ¿qué presento? ¿Qué hago? Y ahí me empezaron a venir cosas a la cabeza, yo seguía en activo y cuando yo viajaba por diferentes países, conocía a gente, a otros jugadores y les decías, oye, ¿de dónde eres, José? ¿De España? ¿De dónde? ¿De Barcelona? El momento que nombraba Barcelona, todo el mundo hablaba maravillas, ¿no? Ostras, Barcelona, qué ciudad más chula, Y siempre me acababan haciendo la misma pregunta. Oye, José, ¿por qué no hay un torneo de tenis en silla de ruedas en Barcelona? La verdad es que a mí me sorprendía mucho, porque Barcelona es un referente mundial a nivel deportivo y es un referente mundial a nivel tenístico. Entonces, bueno, en aquel momento hice el clic, ¿no? El nexo de unión y dije, oye, pues voy a hacer como trabajo final un torneo de tenis en silla de ruedas. ¿Con qué idea? Sacar buena nota académica, aprobar pura y dura. Sí. Y bueno, la verdad es que tuve una buena calificación final de ese trabajo y hubo un par de profesores que me dijeron, José, ostras, pensamos que es un proyecto fantástico para hacerlo realidad, para que intentes hacerlo realidad. Y yo le digo, vale, pues ya lo haré. Dice, no, ahora. Dice, ahora tienes los conocimientos frescos, tienes los contactos que hemos ido haciendo durante todo este curso y creemos que ahora es el momento.
Entonces, bueno, dije, pues venga, va, pues ¿por qué no, no? También yo tenía la necesidad, de alguna manera, de devolverle al tenis lo que el tenis me había dado a mí. Si una de las cosas que más me han ayudado a volver a tener una vida activa, una vida feliz, ha sido el tenis en silla de ruedas. Iba a decir sigue Sí, siendo sí. el tenis en silla de ruedas. Entonces yo también tenía esa sensación, ¿no? Esa necesidad de qué mejor manera de devolverle al tenis lo que el tenis me estaba dando a mí que organizar un torneo y dar a conocer mi deporte. O sea, fue acabar el máster y empezar ya a hacerlo una realidad el torneo. O pasó un cierto tiempo ahí, hubo un periodo. No, fue relativamente rápido. Yo juraría que el máster lo acabé en septiembre del 2014, creo recordar. Esos 6 meses ahí se pegaron, pero en el 2015 ya empecé a prepararlo, claro, hay que empezar de cero Claro. a todo, y en el 2017 fue la primera edición del torneo. ¿Y por dónde empiezas? O sea, más allá de tener tu trabajo, ¿no? Esta es una buena base para empezar, pero Sí, una sí. vez sales ahí fuera, ¿no? De dejar la parte académica y de hacerlo una realidad, ¿por dónde empiezas a crear un torneo que ahora está, bueno, en el top del circuito, ¿no? Ujú. Bueno, el papel lo aguanta todo. El problema es cuando tienes que hacerlo realidad. Bueno, yo lo primero que pensé es, bueno, ¿qué es lo que necesito para hacer un torneo de tenis en silla de ruedas? Un club. Lo primero Lo es primero un es el club. básico. Claro, necesito unas pistas de tenis y un club que me dé apoyo. No es fácil, porque primero hay que encontrar un club accesible. Para mí era fundamental un club en Barcelona. Y bueno, decidí que había dos clubs en ese primer Estudio de mercado estudio de de club, mercado, por sí. decirlo. Pues era el Real Club Tenis Barcelona, Real Club Polo. Y fui al Real Club Polo porque, bueno, a través de un amigo común que tenemos, Albert, conocí a alguien allí y me dijo, oye, pues vamos al Polo y preguntas. Y la verdad es que nada, fui a presentar el proyecto, empecé a explicar lo que era mi Claro. idea, que quería que fuera el torneo, y no acabé la reunión. A los 20 minutos me dijeron, para José, no sigas, no sigas. Y yo pensé, ostras, Vale. he metido la pata ya, ¿qué he hecho? Y me dijo, queremos el proyecto en nuestro club 100%. Y bueno, y a partir de ahí, pues empezar a montarlo todo. O sea, la parte más compleja, sin ningún tipo de dudas, es todo el tema del patrocinio. Al final, la parte económica es la más difícil. Sí. Porque, bueno, porque el crear un evento de cualquier tipo, pues supone unos costes económicos. Cuando creas algo desde cero, tienes que encontrar Siempre. gente que confíe a ciegas, de alguna manera, porque tú presentas un proyecto, presentas un PowerPoint, presentas unos números, pero no es como ahora, que yo te puedo decir, ven a mi torneo, veis el torneo. Con unas métricas ya hechas. Claro, y ves el retorno, ¿no? Claro. Y en ese momento, pues tienes que apostar un poco a ciegas. Sí que es cierto que todo el mundo me decía que explicaba con mucha pasión el proyecto y que no podía ir mal. Lo confirmo, ¿eh? Y así nació, así nació. Y, o sea, el primer reto fue, bueno, obtener recursos, ¿no? A nivel de patrocinio, fue Ujú. lo que más. El desafío, el primer desafío como Ujú. organización, ¿tú crees? Sin duda. Hasta el último momento. Yo recuerdo que 2, 3 meses antes me Claro. faltaban 10, 15 mil euros, y yo decía, pero voy a tener que cancelar porque no puede. O sea, es que no puedo. Es que para mí fue el reto más complejo. Pero ahí salió la figura de Trump, ¿no? De Trump Barcelona. No de Trump, que la gente a veces lo confunde. De Trump Barcelona como naming sponsor del torneo. Y bueno, y a partir de ahí todo fue un poquito más sencillo. Pero sin ninguna duda, para mí fue la parte más compleja. ¿Por qué? Porque yo soy jugador de tenis en silla de ruedas y yo sé lo que, o sabía, o continúo sabiendo, qué es lo que necesita el jugador, qué necesito yo como jugador para cuando voy a un torneo. Entonces, tenía bastante claro toda esa parte, ¿no? Esa parte más de servicios, de necesidades que tenía el jugador, y luego a partir de ahí, pues yo puse mis ideas y mi diferenciación con los otros torneos. Sí que quería ofrecer un torneo 100% profesional y darles a los jugadores de tenis en silla de ruedas lo mismo que tienen los jugadores de pie. Ese fue mi gran objetivo. O sea, que no hubiera diferencias entre lo que el Godó o el Mutua Madrid Open da a los Alcaraz, Swiatek y compañía.
con los jugadores de tenis en En silla cuanto de a ruedas. premios, dices, ¿te refieres? ¿O No, cuanto en cuanto a premios no, necesidades, en cuanto al evento en sí, organizacional y logístico? A nivel de calidad, de la logística. Siempre hemos intentado ofrecer hoteles de la máxima calidad, restauración de la máxima calidad, pistas de la máxima calidad, todos esos servicios de la máxima calidad. A nivel de premios en metálico, Evidentemente no llegamos. no estamos en ese momento. No llegamos a ese Ojalá, nivel. ojalá. Ojalá, sí, igual algún día llega. ¿Y notas o cuál es tu feedback en cuanto a las empresas, ¿no? Al mundo del patrocinio, en cuanto a ¿tiene cierta sensibilidad el hecho del tenis de silla de ruedas? ¿O fue realmente, bueno, eso, difícil, ¿no? O sea, ¿notaste mayor sensibilidad en este sentido? Sí, la verdad es que sí. Para mí es una parte que tenemos a nuestro favor, ¿no? El deporte paralímpico en general, en este caso el tenis en silla de ruedas, toda la parte de responsabilidad social corporativa de las empresas cada vez se tiene más en cuenta, las empresas lo cuidan, también hay unas desgravaciones fiscales que son interesantes, y cada vez el programa paralímpico está más implementado en las empresas, y ya no es un greenwashing, ¿no? Sino que las empresas, muchas de ellas realmente creen en todos los valores que aporta el deporte adaptado, y cómo para ellos es interesante vincular su marca a los valores que les ofrece el deporte. Entonces, en este caso, para mí fue una ayuda en ese inicio. Luego, durante todo el proceso de todos estos años, para mí es muy importante ofrecerles a las empresas, a las marcas, no solo esa parte social, sino también una parte profesional. Una buena implementación de su marca, un buen retorno de la inversión. A veces se tiende a pensar que el deporte adaptado es muy amateur, ¿no? Y se organizan actividades o eventos con el mejor propósito, pero de una manera, pues eso, más amateur. Y nosotros siempre hemos intentado diferenciarnos de eso, intentar ofrecer a las marcas un buen look and feel de su logotipo, activaciones, hacer unas buenas campañas de comunicación por la ciudad para que haya presencia. Entonces yo creo que la combinación de esas dos cosas, de la parte profesional pero también de la parte social, es muy positiva. Y ya yendo a la parte organizacional del evento, ¿no? ¿Qué especificaciones tiene un torneo de tenis en silla de ruedas respecto a un torneo de tenis como podría ser el Godó o el Mutua madrileña, en cuanto a la logística, ¿no? A los servicios que un tenista en silla de ruedas necesita tener en cuenta, bueno, que se tengan en cuenta estas necesidades? Al final, el nivel de servicios son los mismos que un Mutua, que un Godó. La gran diferencia es que todo 100% tiene que ser accesible, que no es pequeña. O sea, es un tema complejo, porque claro, pues lo que hablamos, un club, el Real Club Polo de Barcelona, o sea, tiene que ser accesible todo, no solo las pistas, los baños, el restaurante. Hay que intentar que todo sea accesible. El hotel tiene que ser lo máximo accesible posible. Después, el transporte para los jugadores. Necesitamos autobuses, necesitamos minibuses adaptados. Claro, ¿por qué? Porque no podemos ir a buscar un jugador con un Seat León, por decirte algo, como puede hacer cualquier torneo. ¿Por qué? Porque un jugador viene en una silla de ruedas. Esa silla de ruedas tiene que caber en el coche. Luego, aparte, no es solo la silla de ruedas. Yo vengo con mi silla de ruedas, pero vengo con mi silla de competición. Entonces ya son dos sillas. Todo el equipaje. Son jugadores que igual vienen de una gira. Entonces hay que tener un servicio de autobuses adaptado, que los va a recoger al autobús, que hace cada día los shuttles entre el hotel y el club. Por lo demás, exactamente igual. Tenemos médicos, tenemos fisio. Bueno, tenemos un tema también que nos diferencia, que tenemos mecánico. Claro, porque puedes pinchar, puedes tener una avería. Exactamente igual que en el tenis hay timing para fisio. En el tenis en silla de ruedas no se usa habitualmente, pero hay timing para mecánico. Porque tú, si tienes una avería durante el partido, pues tienes 10, 15 minutos para poder solucionar esa avería, y si no, pues has perdido, ¿no? Pero... O sea, ¿y esto lo pone el torneo o cada deportista lo lleva parte como de su staff ahí de torneo, imagino, ¿no? Lo pone el torneo, pero luego siempre hay jugadores más o menos precavidos que en su raquetero pues llevan una cámara de
de la rueda, por si pichan, llevan un pequeño kit de herramientas. Luego hay gente más mañosa que otra, pero no, el torneo ofrece un servicio de mecánico. Tenemos ahí una carpa con varios mecánicos que solucionan los problemas que el jugador pueda tener o si necesita hacer una puesta a punto para el partido de mañana. Ahora que hablábamos de los jugadores, claro, para el torneo es fundamental que vengan, ¿no? Sobre todo, depende del posicionamiento que quieras tener, pero si vuestro objetivo era estar, como estáis ahora, en el top del circuito, la clave son los jugadores que vengan, ¿no? ¿Cómo son esos acuerdos al principio? ¿Cómo convences a los top para que vengan a tu torneo? Bueno, ha sido un proceso progresivo. Lo hemos trabajado de una manera natural y la verdad es que ha sido increíble. Empezó con el boca a boca. Vale. La primera edición era el torneo del José, lo llamaban en el circuito. Era el torneo del José, no, el torneo del José, luego el torneo de Barcelona y a día de hoy es el Tram, tal cual, ni Barcelona Open. Yo siempre les digo a los de Tram, habéis conseguido lo que no ha conseguido Banc Sabadell, claro, que es que el Godó se llame Banc Sabadell y todo el mundo lo llama el Tram. El primer año dije que iba a hacer un torneo en Barcelona, que se animaran a venir. Y bueno, la verdad es que la inscripción fue buena. Estábamos en la categoría más baja del circuito mundial, pero hubo una muy buena inscripción y todo el mundo se fue súper contento. Y a partir de ahí empezó el boca a boca. Ya la segunda edición tuvimos un poquito mejor de nivel. Cuando ya subimos de categoría la cuarta edición, yo diría que estábamos en la segunda categoría internacional. Ya tuvimos un cuadro de jugadores espectacular que normalmente los torneos ITF2 no tienen. Un ITF2 sería un equivalente a un Godó. Vale. Normalmente en el circuito no viene el número 1, el número 2 del mundo. Nosotros en el primer ITF2 que hicimos tuvimos a 2 medallistas olímpicos. Y bueno, y a partir de ahí pues se empezó a extender la voz de que el torneo de Barcelona era un buen torneo, era un gran torneo. Nosotros progresivamente pues íbamos subiendo de categoría, íbamos aumentando el nivel del torneo, tanto a nivel de premios en metálico para los jugadores, como también de puntos, ¿no? Vale. Porque ¿cómo funciona el circuito para hacer la comparativa con el ATP, el circuito ATP? O sea, los Masters, ¿no? 250, 500, 1000. ¿Cómo es el equivalente? Hablabas de ITF. En tenis convencional es Challenger, ¿Vale? 250, 500, ¿sí? 1000 y Grand Slams. En silla de ruedas es Futures, es la categoría más baja, ITF3, ITF2, ITF1. ¿Vale? Y luego hay una categoría muy pequeñita que se llama Super Series, que solo hay 4 torneos en el mundo. Uno en Japón, Australia, Estados Unidos y Francia, ¿vale? Y que el año que viene va a haber un quinto. Ya, ojo, te adelanto. Ya te puedes imaginar cuál podría ser. La verdad es que súper contentos de poder ser el quinto Super Series del año. Y estos Super Series serían como un Master 1000. Vale. Y luego están los Grand Slams. Los 4 Grand Slams tienen la modalidad de tenis en silla de ruedas. Vale. O sea, son los mismos, los Grand Slams son los mismos. Sí, los 4 Australian Open, US Open, Wimbledon y Roland Garros, cuando se está disputando la segunda semana del torneo profesional, pues también está la categoría de tenis en silla de ruedas. Y ahí también, o sea, ahí, ¿cómo lo hacéis? La pregunta es, ¿en qué momento dais el salto para cambiar de una categoría a otra? Decías que era la cuarta edición, ¿no? Si no me equivoco, que en la que notasteis que ya venían jugadores top o que ya estabais como preparados para asumir un salto más, ¿no? Por un lado, lo hemos querido hacer muy progresivo, consolidando cada categoría. Para mí eso era importante. Entonces estuvimos los 2 primeros años en la categoría ITF3, tercer año categoría ITF2 y en el cuarto ya dentro de la misma categoría ITF2 hicimos un buen salto de nivel. También va muy marcado por los patrocinios que íbamos consiguiendo, porque los premios en metálico iban aumentando y yo no quería cometer ni coger ningún riesgo. Entonces, para mí era importante establecer cada paso y consolidar cada paso. Y en base a eso, al patrocinio, a medida que íbamos teniendo más patrocinadores y que podíamos invertir más dinero en el torneo, dábamos el siguiente paso
cuando estábamos en la categoría ITF2, los propios jugadores me decían, sube de categoría, José, pero si este torneo ya tiene categoría, ya tiene servicios de ITF1, pero yo me mantuve firme en consolidar, ¿no? Y en... Sí, en tener bien claro cuál era el momento, cuándo era el momento de dar el paso. Y para nosotros estábamos antes posicionados a finales del mes de junio. Vale. Y la verdad es que no encajaba muy bien para dar el salto a la máxima categoría internacional, porque nosotros somos un torneo de tierra batida, el polo son pistas de tierra batida, y estamos posicionados a finales de junio, que era antes de Wimbledon. Entonces los tops no tenía sentido que vinieran a nuestro torneo, porque yo ya he acabado la gira de tierra, ¿para qué voy a hacer un torneo de tierra? Entonces estábamos trabajando con la Federación Internacional poder hacer el cambio de fecha y posicionarnos en la fecha que estamos ahora previa a Roland Garros. En el momento que tuvimos esa fecha, dimos el salto a la máxima categoría internacional, a la ITF1, y ahí ya fue el boom. Sí. El boom, y ya tuvimos a los mejores jugadores del circuito. Porque comparativamente, podríamos decir que el Tram está un poco por encima de lo que es el Godó en ATP, ¿no? Podríamos Sí. que está ¿sería un Mutua madrileña un poquito más? O, Estaría... para que la gente también entienda un poco ubicar el Tram, ¿no? Dentro del circuito. Ahora mismo el Tram Barcelona Open está, diríamos, entre un intermedio entre Godó y Mutua Madrid. Vale. Con el paso que daremos el año que viene posicionándonos como Super Series, seremos como un Mutua Madrid, como un ATP 1000. Perfecto. ¿Vale? Pero ahora mismo, no sé, sería como un Godó, pero yo creo que estamos un paso por delante. Sé que es difícil comparar porque son... Bueno, pero... Es similar, porque al final, si a nivel de ranking de jugadores estamos más como un Mutua Madrid que como un Godó. ¿Por qué? Porque tenemos número 1, número 2. El Godó tiene a Carlos, este año tenía a Ruud, tenía al danés, a Rune, a Hulger. 3, 4, 5. Mutua Madrid tiene 1, 2, 3. Sí, ¿no? sí. Bueno, con excepciones de lesiones, como nos ha pasado a nosotros, que se ha lesionado la número 1 del cuadro femenino. Pero por decirte, para que te hagas una idea, en el cuadro masculino ahora mismo tenemos para esta edición 8 top 10 y en el cuadro femenino 7 top 10. Entonces estaríamos al nivel de un Master 1000 de un Mutua Madrid. Y mucha medalla paralímpica, imagino, también, ¿no? 6 de 9. De las últimas. ¿De París? De las 9 de París, que son 3 hombres, 3 mujeres y 3 quad. Ahora te explico qué significa 3 quad. Tenemos 6 medallas paralímpicas en Barcelona, porque hay una categoría que es la categoría quad, de la palabra inglesa quadriplegic, que es jugadores que tienen afectación también en las extremidades superiores. Aparte de las extremidades inferiores, también tienen en las superiores, y es la única categoría que hay dentro del circuito mundial de tenis en silla de ruedas. Claro, porque antes decías que se competía igual, claro. ¿no? Es la única. Es la única, que hay jugadores que no tienen suficiente fuerza en la mano, entonces llevan la raqueta atada. Luego el número 1 del mundo, que es Niels Vink, un jugador holandés, que además es embajador de Fundación Cruyff a nivel internacional. Le faltan las 2 piernas y le faltan todos los nudillos de las manos. Tendrías que ver cómo juega. Brutal, o sea, ¿no? De locos. O sea, es brutal. Podría estar compitiendo en la categoría Open sin ningún tipo de problema. Entrando ya al juego, ¿no? Particularmente, el terreno de juego es el mismo. Todo es igual. Creo que solo hay, ¿no? Lo que comentábamos antes de la entrevista, creo que solo hay el doble bote, ¿no? Correcto. Se juega en las mismas pistas, en las mismas superficies. Como te he dicho, hay los 4 Grand Slams, es decir, que se juega en pista dura, en tierra batida y en hierba también. Y la única diferencia a nivel normativo es que la pelota puede dar 2 botes. El primer bote tiene que estar dentro de la pista, ¿vale? El segundo bote puede botar donde sea. Pero, como te explicaba antes, el 80% de puntos, y no exagero, se juegan a un solo bote. El segundo bote se usa en dejadas, por ejemplo, llegar ahí. A veces a nivel estratégico, incluso de parar la jugada, ¿sabes? De frenar. Sí, tácticamente. Sí, tácticamente, de parar un momento y pues, como si fuera un penalti, ¿sabes? Que ves que el otro se mueve y entonces ahí aprovecharlo. Pero la gran mayoría de puntos se juegan a un solo bote. Por lo demás, todo exactamente igual que el tenis de pie. En el tenis de pie, si la pelota te da a ti es falta, pues la silla de ruedas es parte tuya. Es jugador más silla.
¿Y los puntos son más largos o más cortos que Más el tenis? cortos. Más cortos que el Más tenis, cortos, sí. Los rallies son más cortos. Al final, a pesar de que estos jugadores se mueven a una velocidad increíble, el desplazamiento en pista... Desgastes, ¿no? Por ejemplo, en el dobles sí que es más equivalente. Vale. En el dobles, como hay 4 jugadores y se cubre más cantidad de pista, sí que los puntos son más largos. Los rallies son más largos. En categoría individual hay rallies largos, pero se acortan mucho más. Y hablabas antes la gente, bueno, los deportistas que iban con su silla de ruedas, más la de competición. ¿Cómo de cara es una silla de ruedas de competición? Es algo... Muchísimo. Me lo puedo imaginar. Muchísimo, muchísimo. Al final son sillas hechas a medida A medida. de cada jugador, sillas muy ligeras, y te hablaría de una horquilla a día de hoy entre 8 y 12.000 euros. Ostras. Entonces es un material muy, muy caro, Es muy una costoso, es una inversión. Sí que es cierto que estos jugadores top pues, tienen patrocinadores, ¿no? Y propias marcas de sillas que los patrocinan, pero es un material muy costoso y además es un material que se puede dañar. Claro. Y no durante el torneo, pero por ejemplo, muy habitual que se dañe en las Transportes, compañías sí. aéreas, en los viajes, en los aeropuertos. No solo que se dañen, sino que se pierdan. ¿Y hay algún material más que sea necesario? Que digas, ostras, esto también se necesita. A nivel. No, No, tenis en silla de ruedas, las raquetas son las mismas que todo los, igual. que los jugadores, exactamente igual. La única diferencia es la silla. Comentabas ahora los tops con los sponsors que tienen y todo. ¿Viven de ellos? ¿Son totalmente profesionales los tops? A día de hoy sí. A día de hoy sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí te podría hablar de que el top 20 mundial son profesionales y se dedican full time. ¿Vale? El gran cambio ha venido de los Grand Slams. Los Grand Slams han hecho una apuesta por el tenis en silla de ruedas y esa apuesta ha venido del prize money. Actualmente creo que este año US Open ha subido muchísimo, pero hasta ahora se estaba repartiendo en el 2024 $1 millón de prize money entre todos, entre Vale, toda sí, la sí, categoría de tenis en silla de ruedas. Eso al final hace que un ganador de Grand Slams pues, se pueda llevar 60.000 euros. Y un jugador que entra en cuadro, pues unos 10.000 o así. Al final, si entras en los 4 grandes son 40.000, ya te cubre la temporada, ya te puedes dedicar mucho más profesionalmente, porque al final estos jugadores van exactamente igual que el jugador de pie. Va con su fisio, va con su entrenador, o sea, viajan 30 semanas al año. Al final, una temporada son 50, 60.000 euros seguro, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto que sin los patrocinadores privados no podrían dedicarse 100% al tenis en silla de ruedas. Y ahí es donde nosotros también queremos hacer un siguiente paso, y es aumentar el prize money, ¿vale? Para que estos jugadores al menos no pierdan dinero, porque los jugadores de primeras rondas pierden dinero. Jugador que viene de Japón, billetes de avión suyos, del entrenador y del fisio o del sparring o de quien sea, si por una primera ronda te llevas 500 euros o lo que sea, estás perdiendo dinero. Entonces nuestro gran objetivo a corto o medio plazo es intentar aumentar mucho el prize money para que estos jugadores tengan una buena recompensa a lo que se merecen. Al final, evidentemente, no vamos a pretender que ganen lo mismo que Carlos Alcaraz y compañía, claro, porque tampoco dan ese retorno, ¿no? Pero sí que es cierto que queremos aumentar mucho. Entonces, esto ha sido un tema bastante polémico, ¿no? En los últimos años, la capacidad que tiene el circuito como para que, más allá del top 100, puedan dedicarse a ello, ¿no? También me imagino que Al es final, la misma realidad. Al final es un poco lo mismo, es lo que ha hecho el tenis convencional, ¿no? Que ha habido un llamamiento de los propios tops, Sí. ¿no? Djokovic era muy Sí. el embajador, ¿no? Correcto, decirlo así. correcto. Y hemos pasado de que los top 100 se ganaran la vida, que hoy en día los top 250 ya se puedan ganar. Y, ostras, es normal, 250 jugadores en el mundo. O sea, al final es algo lógico, ¿no? Y el ganador de un Grand Slam, al final entiendo yo que le da igual ganar 2.2 millones que 2.1. Entonces, si en vez de ganar 2 millones, pues oye, ganas 1.800.000 y esos 200.000 se reparten con la parte baja del cuadro, pues también fomentas que la gente pues tenga más ganas de competir, de intentar llegar a los Grand Slams y de hacerse profesional, porque cuando la horquilla es tan corta es desmotivante también.
Porque ¿en qué momento dan los Grand Slams este paso de querer, ¿no? Tenis en silla de ruedas. En silla de ruedas, sí. Te diría hace 2-3 años. 2-3 años Sí, solo. solo. Ostras, Sí, muy 2-3 reciente. años. Hasta hace poco, muy poco, estarían repartiendo unos $200.000 de prize money para todas las categorías, hombres, mujeres, quad, individual y dobles. Y se hizo un gran salto y este año se produce un nuevo salto porque US Open reparte 1,5 millones. Entonces también a la que arranca uno, los demás no se pueden quedar atrás. Y también porque están viendo no solo los Grand Slams, sino torneos ATP que se están empezando a interesar y están empezando a incluir la categoría de tenis en silla de ruedas en sus eventos, como el ABN AMRO de Rotterdam, ahora previo a nosotros el Master 1000 de Roma, también tiene categoría de tenis en silla de ruedas. Están viendo que se ofrece un buen show. Claro. Y se ofrece un buen espectáculo deportivo, que es lo que yo decía. La parte social está muy bien, pero luego hay un espectáculo tenístico detrás, ¿no? Y cada vez se está notando más. En Francia, por ejemplo, este año los Juegos Olímpicos Paralímpicos ha sido una barbaridad. Yo estuve en la Philippe Chatrier, 15.000 personas viendo un partido de tenis en silla de ruedas. Wimbledon, la pista 1 sold out, viendo a Alfie Hewitt, que es el número 2 del mundo. Entonces cada vez la gente se está interesando más y entonces evidentemente los eventos pues también nos dan un espacio. Y tú como director de torneo, ¿qué crees que se necesita como para poder aumentar ese prize money, ¿no? de los ganadores o de todo a repartir? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Más inversión, más sponsors? ¿Dónde pondrías la clave ahí? Lo tengo clarísimo y para mí el primer paso y la clave es tener público, que es el gran déficit. Nosotros estamos trabajando un montón, llevamos un montón de años trabajando, pero cuesta arrastrar a la gente. También es cierto que Barcelona es una ciudad con una oferta deportiva, cultural increíble. Nosotros estamos en el peor mes, siempre coincidimos con todo, cada año coincidimos con todo. Este año Champions femenina el día anterior, si no es la Fórmula 1, si no es MotoGP, si no final de liga. Pero para mí público. Si atraemos el público, atraemos al sponsor. Si yo te digo a ti que tu marca la van a ver 50 personas, me vas a decir, si te digo que la ven 5.000, la visión ya es diferente. Entonces, para mí el primer paso es conseguir público. Cada año vamos aumentando, pero necesitamos más gente, necesitamos que venga más gente. En el momento que haya más público, este es el inicio de la rueda. Vendrán más patrocinadores y por tanto vendrá más dinero y nosotros podremos repartir más dinero a los jugadores. Y hablabas antes de lo referente que es Barcelona, ¿no? Incluso para los jugadores, compañeros tuyos de circuito. Creo que el tenis en silla de ruedas fue olímpico en Barcelona, creo que de exhibición antes en Seúl, pero no sé si es casualidad, pero empezó en Barcelona en 92. Entonces, ostras, ¿hay suficiente masa aquí como para poder seguir creciendo? ¿Veis aquí la base está hecha? Hay escuelas, antes comentabas con la Fundación Cruyff también, ¿no? Que se está trabajando en este tipo de quizá edades más tempranas. No. Entonces, ¿hay la base hecha? No hay la base hecha y estamos trabajando en esa base. Como te decía, uno de mis papeles dentro de Fundación Cruyff es dirigir el proyecto de escuelas adaptadas para niños con discapacidad. ¿Con qué objetivo? Pues con dos. Por un lado, dar la oportunidad a los niños con discapacidad a tener una actividad extraescolar, que no la tienen. En 2025 todavía un niño con una discapacidad no tiene las mismas oportunidades de hacer simplemente deporte por pasarlo bien. Y luego hay otra línea que es la de trabajar esa cantera, ¿no? De trabajar, de poder conseguir que niños que van en silla de ruedas o que tienen una discapacidad puedan llegar a ser jugadores profesionales de tenis en silla de ruedas. Para mí es importante que los niños tengan referentes reales. Un niño con discapacidad puede soñar con ser Lamine Yamal, pero no va a ser Lamine Yamal. No va a marcar un gol en el Camp Nou. ¿Por qué no? Porque su discapacidad no se lo permite. Claro. Pero ¿por qué no puede ser Martín de la Puente, que es el número 1 español, o cualquier deportista paralímpico? Eso sí que puede serlo. Y sí que puede tener la posibilidad de viajar por todo el mundo, de ir a unas Paralimpiadas, de ir a unos Grand Slams. Entonces, ahora mismo no existe esa masa, esa cantera, por decirlo de
de alguna manera. Hay jugadores españoles, el nivel es más alto que nunca. Tenemos el número 3 del mundo y el número 7, son españoles. Por primera vez en la historia del tenis español ganaron una medalla paralímpica, el bronce de dobles. Pero detrás, a día de hoy, no hay chicos. Entonces, para mí es un proyecto súper ilusionante y es un proyecto que nace con la idea de que uno de estos chicos acabe jugando el Trump Barcelona Open. Para ti sería el cerrar el círculo total desde que empezaste, ¿no? 100%. En el tenis en silla de 100%. ruedas. Para mí sería, tú lo has dicho la palabra, es cerrar el círculo, sobre todo a nivel de Fundación Cruyff, de decir, ostras, un niño que acabe siendo jugador del Trump Barcelona Open. Perfecto. ¿Y cómo ves esta edición, ¿no? Porque este capítulo se emitirá el jueves del fin de semana del torneo. Ajá. ¿Cómo se presenta esta previa al torneo? Pues mira, ¿Qué sensaciones tienes, ¿no? Como director, con ganas de que suceda, imagino. Con mucha ilusión. Yo creo que va a ser la mejor edición y cada año nos estamos superando. El nivel tenístico es espectacular, ya te he dicho el nivel que hay de tops, o sea que los partidos están garantizados el éxito y el espectáculo. Además, por primera vez en el circuito mundial de tenis en silla de ruedas, un torneo va a tener la tecnología de videoarbitraje. Tenemos como colaborador este año a Foxten, que nos dará la oportunidad de tener videoarbitraje en la pista central, que hasta ahora esto nunca había pasado, con marcador de medidor de velocidad de saque. Así que es una novedad que a mí me hace mucha ilusión y que, como te decía al principio, es siempre la idea de ofrecer los mismos servicios que ofrecen los torneos de pie. Así que es una edición muy ilusionante, con muchas ganas, con un objetivo muy claro, y es que el domingo 25 de mayo haya 1000 personas en la final, 1000 personas de público. Así que aprovecho tu canal para invitar a todo el mundo a que venga. Son entradas gratuitas que se pueden descargar en nuestra página web, barcelona-open.com. Ahí te puedes descargar la entrada y venir al Real Club Polo y ver el mejor tenis en silla de ruedas del mundo. Y además es que alucinarán. O sea, no quedarán defraudados, seguro. Seguro que no. Ya para ir acabando, ¿cómo ves el torneo dentro de 5 años? Porque dices que vas saltando, ¿no? De categoría incluso se va haciendo grande. ¿Cómo se prevé? ¿Cómo te imaginas a 5 años vista el Trump Barcelona Open? A mí siempre me gusta pensar a lo grande, lo he hecho desde el principio, y yo de aquí 5 años veo el torneo del Trump Barcelona Open como un evento de la ciudad de Barcelona, como un evento deportivo consolidado, como el Godó del tenis en silla de ruedas. Igual que la gente sabe que viene el Godó y habla del Godó, me imagino el Trump Barcelona Open así, me imagino el Trump Barcelona Open lleno de gente, con las gradas llenas a reventar. Y además es que estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Se está trabajando muy bien en este siguiente paso, y yo creo que en este próximo periodo paralímpico, hasta las Olimpiadas de Los Ángeles, yo creo que vamos a dar un paso adelante. Y me imagino el torneo no solo como un evento deportivo, sino creciendo a más allá. Este año, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia el miércoles del torneo. Me gustaría que el torneo fuera creciendo con actividades más allá del propio torneo, congresos sobre deporte adaptado, deporte paralímpico, innovaciones tecnológicas para las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, y, como te decía, pues crecer como un gran evento de la ciudad de Barcelona, con el tenis en silla de ruedas en el centro de esa semana. Perfecto, José. Oye, pues estaremos atentos y estoy seguro que se va a cumplir. Solo con tu pasión ya estoy seguro que lo conseguirás, y aquí estaremos para apoyarte. Muchísimas gracias por venir al Club 343 y espero que hayas estado bien. Nada, gracias a ti, Xavi, y a todo tu equipo por darnos la oportunidad, y he estado súper a gusto. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343, que encontraréis en el enlace del comentario fijado.